Muy buenas tardes para todos y cada uno de nuestros amigos. Damos una cordial bienvenida en esta tarde a todos y cada uno de los estudiantes, de las personas que en este momento pues están siendo partícipes de este curso online al servicio de todos los interesados. Les saluda a su amigo, un servidor Edinson Valencia Valencia, en este caso como misionero de los estudios gnósticos, de los estudios antropológicos y culturales de la ciencia gnóstica, del conocimiento gnóstico, la filosofía gnóstica, de la ciencia gnóstica, de parte de un servidor Edison Valencia y de la Escuela de Estudios Samaelianos en Esoterismo al servicio de la humanidad. Así que en este momento pues ya vamos a empezar a desarrollar el tema que nos corresponde en la tarde de hoy. Es un tema que continúa avanzando en este curso de primera cámara. En esta parte ya sería el curso avanzado, ¿no? Que nos corresponde en la tarde de hoy. Y pues realmente esto es maravilloso porque pues vamos avanzando, vamos creciendo, como les decía, todo mejora, cada vez pues mejora más. Y el anhelo es ese, que ustedes pues estén ahí conectados, que podamos compartir, que podamos escucharlos a ustedes en relación a todas sus inquietudes, en relación al tema que nos toca en la tarde de hoy, los elementales, ya que pues nos estamos refiriendo hacia los elementales de la naturaleza, hacia los elementales que son parte de la creación misma, que son parte de todo lo que existe, ¿no? Aparte de nosotros como seres humanos. Y estamos pues contentos porque la vida nos da una nueva oportunidad para poder estudiar, para poder aprender, para poder crecer con la participación de todos ustedes. Les voy presentando aquí esta breve imagen con el interés de irnos relacionando. Es una breve ilustración con el interés de poder tratar de hacernos entender un poco sobre lo que es el tema en la tarde de hoy. Y anhelo pues que todos ustedes pues se conecten, ¿no? Y podamos sacar el mayor disfrute, que podamos sacar la mayor comprensión sobre este tema que nos corresponde en la tarde de hoy. Y pues los elementales es algo fundamental para estudiar, es algo fundamental para analizar, porque todos los seres humanos pues estamos rodeados de toda esa magia elemental, estamos rodeados de toda esa magia, de esos ángeles inocentes, como dice el maestro, de todas esas criaturas que son parte con nosotros en esta creación, en este planeta en el cual vivimos. Y de verdad que pues anhelo que ustedes tengan una mayor receptividad, conexión de conciencia a conciencia, de corazón a corazón, de entendimiento a entendimiento, en relación a esta filosofía, en relación a este tipo de conferencia que hoy vamos a exponer para todos ustedes. Saludamos en este momento a Janet, por aquí dice: hola, profe, muy buenas tardes y buenas tardes para todos los que están conectados. Gracias a ti, Janet, por tu saludo, por compartir, por brindarnos tu conexión en esta tarde. Sabemos que no es fácil para muchas personas, pero que están ahí sacando su tiempito, sacando su espacio. De verdad que les agradecemos. Por otra parte, también les queremos decir a todos ustedes que eh, estamos aquí con todo el ánimo, y también saludamos a Marta Robles, dice por aquí: saludos. Una pregunta: ¿solo al maestro Samael sigue la escuela samaeliana o meten a otros maestros? Bueno, Jesús, el Cristo, como el más exaltado de todos, pero en sí quisiera saber sobre estas escuelas samaelianas. Bueno, Marta Robles, ten en cuenta que nosotros como escuela solo estamos multiplicando la enseñanza. Y dentro de la filosofía del maestro Samael, pues de hecho, él toca numerosos maestros, y te recomendaría que por favor estudiaras maestros e iniciados de la Logia Blanca. Ahí he nombrado a numerosos maestros que el maestro Samael nombra en sus obras y aconseja que les estudiemos sus obras. Así que le aconsejo que observe los otros videos. ¿Por qué? Porque pues venimos de menos al más, ilustrando,
y tratando de enseñar sobre numerosos maestros de la Logia Blanca, maestros que el maestro Samael pues realmente en su momento y en sus obras que se tuviera en cuenta que estudiáramos sus obras, como a la venerable maestra Elena Petrona Blavatsky, el venerable maestro Sivananda, el venerable maestro Krungeler Wiracocha, como por ejemplo, ahí tenemos también a maestros de la Fraternidad Blanca, que él tocó en su momento como al maestro Head. Tenemos al maestro, por ejemplo, Eliphas Levi, y tenemos a numerosos maestros que el maestro Samuel pues realmente aconsejaba estudiarlo, ya que pues se trataban de maestros realmente objetivos, reales, auténticos de la Logia Blanca. Y puedes estudiarlo. Hicimos 5 temas sobre maestros e iniciados de la Logia Blanca para que tú puedas investigar en esos temas y puedas buscar sus libros y estudiarlos. Y al maestro Samael pues lo estudiamos a fondo por ser el avatara, por ser pues de hecho el profeta de esta época, ¿no? El mensajero al final de esta raza. Y de hecho, pues a nuestro venerable Maestro Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandira, pues una figura exclusiva que ustedes pueden estudiar en esos temas que a todos los nombramos y de todos aplicamos información y las ilustramos y se tienen en cuenta en el gnosticismo universal. Así que pues solamente lo que somos nosotros somos uno simple eh, contribuyemos, compartimos, enseñamos, tratamos de ilustrar, tratamos de hacer que la gnosis llegue a muchas más personas, que muchas más personas conozcan sobre el gnosticismo y lo hacemos en base a esta escuela en forma online, con nuestros cursos, con nuestras conferencias, y ustedes pueden seguir pues investigando, estudiando. Eso sí, tener mucho cuidado para no confundirse, para no irse a desviar, ya que hay mucha información bastante foránea, hay mucha información bastante compleja, que lo que hace es que nos puede desviar de los principios y de la enseñanza samariana, ¿ok? Saludamos también aquí a Luilla Hoyos, dice muy buenas tardes, bendiciones compañeros, maestro, mil bendiciones a ti Luilla, gracias por conectarte en la tarde de hoy. A nuestro amigo Omar Alberto también dice muy buenas tardes, saludos desde República Dominicana. Bienvenido Alberto. Y nos dice por aquí Marta Robles, dice, lo de los elementales lo entiendo muy bien, son hermosas las enseñanzas y el trabajo con ellos. Si me queda claro de los maestros la explicación, pero pregunto si adoran al ASMI porque me ha dicho que está en el astral. Yo sí tengo mis libros del maestro Samael, lo amo mucho, al avatar. Sí, claro que sí. Nosotros también compartimos información del maestro Lasmi porque es un maestro de la Logia Blanca y que cumplió pues de hecho una misión extraordinaria en relación a lo que es la gnosis y la iglesia gnóstica en esta época. Entonces son numerosos los maestros que nosotros pues tomamos sus informaciones, sus conferencias, las ilustramos, las enseñamos y hablamos de ellos con muchísimo respeto. Que hayan personas que no están de acuerdo con tal o cual maestro y traten a esos maestros de una forma bastante compleja porque no los quieren, porque de pronto no entienden sus conferencias, sus enseñanzas, pues eso ya es problema del estudiante, ¿no? Pero que el maestro haya cumplido una gran misión en la tierra con su cuerpo físico al servicio de la humanidad, hechos son hechos y ante los hechos los rendimos y la mayor parte de todos los maestros que hemos enumerado, pues todos han cumplido una gran misión al servicio de la humanidad y ese es el respeto que pues nosotros tenemos para ellos y agradecemos por sus obras, sus enseñanzas y todos ellos pues realmente lo que hicieron fue luchar por dar una ayuda, por contribuir a la Logia Blanca, por ayudar al maestro Samael en la difusión de la doctrina, por formar santuarios, monasterios, templos, donde los gnósticos se puedan reunir y practicar y puedan pues discernir la enseñanza, ¿sí? Comprender la enseñanza. Así que todos esos maestros, pues ustedes lo pueden estudiar en esos 5 temas, maestros e iniciados de la Logia Blanca, desde el 1 al video número 5.
En el video número 5 concluimos con el maestro Samael, el maestro Lakshmi y el maestro Jesús el Cristo. Y en los otros videos anteriores, el 4, el 3, el 2, el 1, pues ya son videos donde hemos ido hablando de numerosos maestros que fueron, pues de hecho, aconsejados por el maestro Samael que los estudiáramos, que los conociéramos en relación a su doctrina, ¿ok? Que hayan muchos gnósticos bastante fanáticos que hablen que todos estos maestros son enseñanzas foráneas y que tengan mucho cuidado, pues realmente considero que eso es falta de educación intelectual y formación en el campo de la doctrina de las enseñanzas gnósticas. Muchos grupos, ¿sí? Y muchas personas que dirigen grupos directivos dicen que todas estas enseñanzas son foráneas y que no sirven para nada y que tengan mucho cuidado, que la única que sirve es tal y tal. Pero realmente, vuelvo y les digo, es falta de educación, formación intelectual, es falta de estudiar a esos maestros. Si ustedes investigan endocrinología y criminología del maestro Samael, él aconseja estudiar, por ejemplo, al mago Jefa, ¿sí? Él aconseja estudiar a Sivananda, a Krumheller, Elena Petronila Blavatsky, a la Madame Blavatsky y a otros maestros sobre sus diferentes obras. Aconseja que estudiemos el Kundalini Yoga y obras del maestro Sivananda. Y cuando uno pues ve a numerosos directivos de ciertas organizaciones gnósticas, dicen que todo eso es foráneo y que no sirve para nada, que lo único que sirve es lo del maestro Samael. Y pues nosotros en cierto nivel te sentimos sobre ese tipo de explicaciones, orientaciones a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la gnosis es universal y han tenido que venir otros precursores antes del maestro Samael a enseñar. Y pues luego viene el maestro Samael y sintetiza y da una magistral enseñanza para que los estudiantes no nos confundamos. Pero la mayor parte de todos esos maestros cumplieron una gran misión y cuando él se refiere, por ejemplo, a ellos, se refiere con mucho respeto y se refiere, por ejemplo, a Rudolf Steiner, Max Heidel y a numerosos otros maestros que nombramos en esos videos de una forma muy respetuosa. Pero hoy en día se habla de una forma foránea, peligrosa, sobre esos maestros y se aconseja no estudiarlos porque los estudiantes se confunden. Pero vuelvo y les digo con todo el respeto, es falta de formación, de estudio, es falta de tomar las obras, conocerlas y saber extraer de aquellos libros, de aquellas obras, de aquellos textos antiguos, saber extraer aquellas palabras, como dice el maestro, aquella sabiduría y desechar lo que no sirve. Hay que saberlo hacer para no tener confusiones y continuar adelante en la praxis, en la enseñanza de la doctrina samaeliana. Considero que ahí queda clara la respuesta en base a la pregunta. Y nos dice en este momento, por ejemplo, Carlos Domínguez, saludos profesor, bienvenido. Tenemos a Elia Alcantara Trejos, también dice un gusto saludarle, saludos desde México. Bienvenida Elia, gracias. Marta por aquí dice, bueno, eso sí, hermano, gracias, es verdad lo que usted dice. La verdad, usted enseña muy bien, me han ayudado sus videos para preparación de primera cámara. Con todo el gusto, ese es nuestro interés de multiplicar la enseñanza a quien le pueda servir. Y Norma Natalia dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Natalia, o dice aquí, perdón, Norma, bienvenida. Y tenemos a Juliana Dex. Dice, muy buenas tardes. Por acá Juliana dice, muy buenas tardes, maestro. Saludos desde Zihuatanejo, Guerrero, México. Dios le bendiga infinitamente. Con todo el gusto, Juliana, por conectarte. Gracias. Y nuestro amigo Omar por aquí también escribía. Y tenemos a Andrea Carolina Bolívar, dice, saludos desde Colombia, bienvenida y bienvenidos. Gracias a todos los que nos brindan su saludo, porque esto nos motiva para seguir adelante contribuyendo, ¿sí? Enseñando. Y a todos pues, los que están ya conectados ahí, que siguen aumentando la conexión, pues le agradecemos por participar en la tarde de hoy. Hoy vamos a desarrollar con esta leve gráfica con esta ilustración un tema importantísimo que se llama los elementales.
Los elementales de la naturaleza, los elementales que son parte de este planeta en el cual vivimos, los elementales que están dentro de nosotros mismos como seres humanos, los elementales que son parte de aquella condensación de los tattvas, que tengamos en cuenta que los tattvas son la condensación o manifestación del éter, de aquella fuerza, aquella energía Akash o del Akash. Y del éter pues fluye, se manifiesta en los diferentes éteres. Y de esos éteres pues encontramos nosotros también aquella manifestación de los diversos tattvas. Y los tattvas pues son condensación del éter y todo sale del éter y todo vuelve al éter. Sin embargo, del éter, pues tenemos aquellas manifestaciones ígneas maravillosas que son conocidas como los elementales de la naturaleza. Todo lo que conocemos con el nombre de elementales de la naturaleza realmente es una magia extraordinaria. Todos nosotros estamos rodeados de elementales. Todos nosotros como seres humanos, donde quiera que vamos, donde quiera que nos encontramos, hallaremos elementales de la madre naturaleza. Y vale la pena tener en cuenta que en Egipto existe aquella esfinge elemental que es la representación milenaria que tiene ya muchos siglos de lo que corresponde a aquellos misterios de la magia elemental de la madre naturaleza, condensado en esa extraordinaria esfinge, ¿sí? En aquel monolito, en aquel monumento egipcio que relaciona los cuatro elementos de la naturaleza con un quinto que es la vida, y por eso podemos ver la manifestación de esa esfinge a través de las patas de un buey, las alas, la cabeza de humano, las características de un león y todas estas expresiones que son tan normales, ¿sí? Que son tan estudiadas, que son tan conocidas a través de los egiptólogos y a través de diferentes antropólogos y diferentes tipos de personas que dedican al estudio de las enseñanzas egipcias, de aquellos jeroglíficos, monolitos y aquellas escrituras que existen todavía y que se mantienen vivas a pesar de los siglos, a pesar de los tiempos que han pasado, todavía se mantienen y todavía se estudian. Y hay que tener en cuenta que esa esfinge o aquel monumento extraordinario que está representando aquella magia, aquellos misterios de la magia elemental de la madre naturaleza, se describen ni más ni menos que los misterios que los egipcios estudiaban, que los egipcios conocían profundamente en relación a la magia elemental de la naturaleza. Pero también es importante que analicemos lo siguiente. Resulta que en estos momentos, en esta actualidad, eh, hay que verlo también desde el punto de vista científico antes de penetrar en la parte esotérica, porque hay muchas personas que no tienen conocimiento de la parte científica, de la parte física. Por eso en ocasiones nos enredamos un poco para entender la parte esotérica, la parte espiritual. Y hay muchas personas que solo se dedican a la parte científica, de la parte elemental, de las plantas, de los árboles, de las plantas que rodean nuestro planeta, pero desconocen la parte esotérica, la parte oculta. Así que vamos a tratar de comprender esto en los dos niveles correspondientes. Resulta que a través de estudios científicos, hay una señora que se llama Susan Simard. La señora se llama Susan Simard y es una estudiosa profunda en su momento de todo lo que corresponde a la naturaleza, a las plantas, a los árboles. Es una especie de científica botánica que descubrió numerosos aportes que han servido para contribuir al estudio de todo lo que corresponde a la parte de ese misterio de las plantas y su composición anatómica. Dice Susan Simard que todas las plantas, los árboles, especialmente los árboles, se comunican entre ellos a través de las raíces y que esa comunicación entre raíces permite que esas raíces se comporten como si fuesen neuronas, ¿sí? Neuronas a través de la tierra y todas comunican información unas entre otras. Información
para mantener la subsistencia de los árboles entre la familia de árboles y los diferentes nutrientes que hay en tierra para poder ellos alimentarse de una forma equilibrada, equitativa y que todos puedan mantenerse de una forma equilibrada como árboles, como plantas. Y ella habla mucho del crecimiento, desarrollo, evolución de las plantas, pero también nos dice que todas las plantas, por ejemplo, cuando a un árbol alguien lo está lastimando, cuando alguien lo está quemando, lo está cortando, él transmite información a través de sus raíces a los diferentes árboles para que esa información sirva como una alarma en base a una persona que está afectando, que está dañando, que está causando daño y que está, pues de hecho, convirtiéndose como en un verdugo para esa persona, ¿ok? O para ese elemental, perdón, así tendría que ser mejor la palabra, para ese elemental. Ahora, ¿qué ocurre? Sucede que si vemos nosotros en relación a estas investigaciones, aparece otro señor que se llama Clever Buster. Si ustedes investigan por internet, Clever Buster era un agente de la CIA por los años 60. Y este señor se dedicaba con sus estudios a interrogar, pues de hecho, personas con el polígrafo. Y dicen que un día cualquiera, Cleven Buster, este señor, pues, en su casa, en un jardín que tenía, dijo, voy a colocar los electrodos, voy a colocar el polígrafo a una planta para ver qué sucede. Pero dicen que él colocó los electrodos en la planta y él pensó, él dijo, voy a quemar la planta, voy a echarle agua caliente. Y en el momento que él pensó echarle agua caliente, maltratar la planta, quemarla, dice que empezó a ver unas líneas en el aparato y empezó a emitir, pues de hecho, sonidos y líneas. Y las líneas que él veía eran muy parecidas como cuando a una persona se le colocaban los electrodos y estaba diciendo mentiras y tenía miedo, estaba asustado. Y veía en la planta en base a lo que él estaba pensando. Él se quedó muy asombrado, Clever Pastel, porque él dice, pero ¿cómo es posible si solo lo estoy pensando? Dice que luego cogió eh, estos animalitos, cangrejos, cogió muchos cangrejos y a esos cangrejos los iba metiendo en una olla con agua caliente, pero los cangrejos los tenía cerca a una planta. Entonces dice él que cuando él metía un cangrejo al agua caliente, el elemental o la planta emitía, disculpen ustedes por aquí a mi gatico, entonces dice Clever Buster que cuando echaba el cangrejo al agua caliente, entonces comenzaban unas ondas vibratorias, ta, 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 y ahí él se dio cuenta que el elemental o que la planta era sensible al ver que estaban maltratando, que estaban, pues de hecho, haciendo sufrir a otra criatura. Y así sucesivamente hizo numerosos y numerosos estudios a numerosas plantas. Este señor Clever Buster, de verdad que contribuyó mucho para dar a entender que la planta es un ser que siente, es un ser vivo, es una criatura que en su interior siente lo que hay a su alrededor. Dicen que él colocó a una persona que cogiera a una planta y la maltratara, colocando dos plantas. Por ejemplo, aquí colocó una, acá colocó otra. Y puso a una persona para que maltratara una planta, la golpeara, le quitara las hojas, le partiera las ramas. Y cuando eso estaba sucediendo, él veía en ese monitor cómo habían ciertas ondulaciones, ciertas vibraciones que la otra planta emitía cuando veía que estaban maltratando a su amiga, el otro elemental. Y dice que dejó esa planta quieta unos días y luego le dijo a la persona que había maltratado a la planta que viniera y hiciera contacto con la otra planta
a la cual pues había servido de testigo en el maltrato de su amiga, el otro elemental. Y dicen que esa planta le reconoció matemáticamente cuando lo vio. Lo vio a unos metros de distancia y de una vez empezó el monitor a moverse, ta, 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 y reconoció al verdugo, conoció o reconoció a la persona que le estaba maltratando. Todo esto realmente fue algo que sirvió como base en los años 60 para entender que las plantas realmente son seres vivos y que sienten y que son criaturas de la madre naturaleza que guardan un misterio en relación a la vida. Luego aparece en esta época estudios que se hicieron en la Universidad de Israel. En la Universidad de Israel, por ciertos estudiosos, ciertos científicos, ellos han demostrado que los árboles y las plantas se comunican a través de diferentes sonidos y diferentes tipos de vibraciones, ¿sí? A través de ciertas frecuencias que van por el aire. Y también se han dado cuenta que las plantas y los árboles se comunican entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son congéneres o se comunican con sus congéneres de una forma muy natural a través de ciertas frecuencias vibratorias en el ambiente, a través de ciertos sonidos. Y hay un señor que se llama, que es un investigador en estos momentos, que se llama Stefano Mancuso. Es un científico que es director del Instituto de Neurociencia Vegetal, que ustedes pueden buscarlo por internet. Este señor Mancuso, ¿sí? Stefano Mancuso, es una persona muy reconocida en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a través de su instituto o como director del Instituto de Neurociencia Vegetal a estudiar el funcionalismo, evolución y procedimientos, crecimiento y cómo se relacionan las plantas unas con otras. Este señor Estefano ha enseñado en numerosas conferencias que, pues de hecho, las plantas, los árboles, no tienen médula espinal, no tienen cerebro, y eso es verdad, no tienen sistema nervioso, pero las plantas sí tienen células. Todas las células de las plantas, de los árboles, se comunican entre ellas de una forma vibracional. Y él dice que en las raíces de las plantas, en las raíces de los árboles, especialmente en el ápice de cada una de las raíces, hay un pequeño cerebro compuesto de células. Y entre ese pequeño cerebro, entre todos los ápices de las raíces, se comunican entre ellas. Y él dice que las células se comportan como si fuesen el sistema nervioso y el cerebro directo de cada planta, de cada árbol. Y por eso es que entre los árboles se comunican entre ellos. Todo esto en relación a las investigaciones científicas que se han hecho, queridos hermanos, para poder entrar de lleno a hacer un estudio más exhaustivo, ya en el campo esotérico, en el campo espiritual, en el campo de la elementoterapia, en el campo de la teurgia, en el campo de la ciencia de la madre naturaleza, a través de la esfinge elemental, a través de los elementos, de los dioses y elementales de la naturaleza, a través de todo ese mecanismo extraordinario de magia que existe y que es una realidad que es palpable, que se puede conocer y que podemos tener contacto con ellos en los sueños, y podemos tener contacto con ellos físicamente, que podemos, por la gracia de Dios, en cualquier momento poder visualizar un elemental, ver la presencia de un elemental o trabajar con esos elementales y ver los efectos directos con ellos en base al trabajo de teurgia que nosotros podemos realizar. Todo esto es posible mediante la técnica de la elementoterapia enseñada por el maestro Samael en su obra Medicina Oculta y Magia Práctica. Ahora, resulta que nosotros como seres humanos estamos compuestos por los 5 elementos de la naturaleza, pero también analicemos los 5 elementos afuera para poder analizarlos dentro de nosotros mismos. Nosotros miramos, por ejemplo, al elemento tierra. El elemento tierra está compuesto
en todo lo que es la parte sólida, todo lo que es físico, todo lo que es montañas, rocas, piedras, todo lo que permite la siembra, todo lo que permite la estabilidad, todo lo que es pisar físicamente. Y ese elemento de la naturaleza, pues de hecho, no es un elemento vacío, un elemento solo, sino que por el contrario, ese elemento tiene unos seres que le rigen, unos ministros que le administran, unos dioses y elementales que son partícipes de ese reino que se llama el elemento tierra, y ese elemento tierra, como Gea, ¿cierto? Como Pachamama, como jungla, como Manigua, como madre selva, como instrumento directo de nosotros como seres humanos para vivir sobre ella, tengamos en cuenta que ese elemental o ese elemento está regido por unos dioses y por unos elementales. Y cuando nosotros hacemos trabajos de teurgia, cuando hacemos trabajos con esos elementales, cuando nos conectamos con esos elementales y esos dioses de la naturaleza, se nos pide a nosotros que nos ubiquemos hacia el norte. ¿Qué es el norte? Es el lugar donde se rige ese elemento, donde se rigen esos elementales, aunque están en todas partes, pero el norte es el sector que rige, pues de hecho, al elemento tierra. Y se nos dice a nosotros que esos elementales y a esos dioses se les dirige y se les pide con el báculo de poder, con el báculo de la fuerza, con el báculo que se lleva en la mano diestra, con el báculo de cognia, que cada una de las personas que opere con los elementales debe poseerlo, debe tenerlo. Y se le ordena pidiéndole a los dioses, que en este caso son Itichi, Brahma, God, Arbarman, a ellos se les pide que ordenen a los gnomos y a los cipimeos de la tierra. Tengamos en cuenta que Kitichi, Brahman, God, Arbarman, hacia el norte de nuestro planeta Tierra, dirigen o rigen el elemento tierra y a los elementales gnomos y pimeos. Los gnomos son criaturas que parecen viejitos, que parecen ancianos, y los pimeos son elementales más jóvenes, o sea, que no tienen barba y son estudiantes de los gnomos, porque los gnomos instruyen porque tienen mayor sabiduría. Físicamente, ese elemento tiene un mantra de dirigir, ¿no? Un mantra de pronunciamiento que es el I-A-O. Y con ese mantra I-A-O se dirigen, pues de hecho, a los elementales de la naturaleza. ¿Ok? En este caso, a los gnomos y pimeos hacia el norte con el báculo y también con el elemento tierra se ordenan y se dirigen. Ahora, si nosotros nos dirigimos un poco más hacia el occidente, del norte a occidente, nos daremos cuenta que hay otro elemento que está dirigido o que se conoce como el elemento agua. Y el elemento agua, pues es un elemento mucho más ligero, es absorbido por el elemento tierra. Nuestro planeta Tierra tiene un 70-75% de agua. Prácticamente nuestro planeta es agua, como nuestro cuerpo. Y tenemos nosotros, pues de hecho, a unos dioses elementales que rigen ese elemento, que rigen ese mundo de agua, que rigen, pues de hecho, ese elemento en la naturaleza y su regencia está hacia el occidente. Como está hacia el occidente, pero que está en todo el planeta, pero su regencia es hacia el occidente. Entonces, los elementales del agua y pidiéndole nosotros a los dioses del agua, lo hacemos con una copa con agua, lo hacemos con el mismo elemento agua. Y se le pide a Varuna y a Narayana que trabaje intensamente ordenando y mandando a las ondinas y nereidas del agua para que tengan el poder y la gracia y la bondad de ayudar a la humanidad, de ayudarnos a nosotros y de asistirnos a nosotros, así como lo pedimos a los gnomos y primados de la tierra. Así que tenemos ya el elemento tierra, tenemos el elemento agua,
A uno se manda con el báculo, con la tierra, y al otro se manda con el agua. Y se le pide a los elementales ondinas y nereidas del agua. Aquellas ondinas y nereidas, también conocidas como ninfas de las aguas, también les han dado títulos de sirenas, pero que el maestro dice, llamémoslas ondinas y nereidas, ninfas de las aguas, ya que las ondinas del agua, o lo que nos han enseñado como ondinas, son criaturas que son mitad pez y mitad humano. ¿Qué quiere decir esto? Que son seres que van en un proceso involutivo dentro del elemento agua, pero que nos han dicho que son ondinas y nereidas, para lo cual el maestro pues, nos han explicado que realmente no son las ondinas y nereidas y que se trata de seres que van en un proceso de involutivo dentro de ese mismo elemento que se llama agua, porque son seres que en algún momento tuvieron su cuerpo físico naturalmente, pero entraron en un declive involutivo y tienen cuerpo en forma de pez y en forma humana, ¿ok? Ahora continuemos nosotros un poco más allá. Luego vemos del occidente, pasemos nosotros estudiando el sur de nuestro planeta Tierra. Hacia el sur de nuestro planeta Tierra encontramos los dioses y elementales del fuego. Ahí encontramos a Agni y a Rudra. Y los elementales regidos por este elemento que son las salamandras del fuego. Las salamandras del fuego que parecen pequeñas víboras, que parecen pequeñas criaturas alargadas, ¿sí? Como una salamandra físicamente, pero es en fuego, es en llama. Pues nos damos cuenta que tanto los gnomos, pequeños enanos, trabajadores de la tierra, las ondinas y nereidas, criaturitas diminutas, pequeñas, hermosísimas doncellas, con sus vestidos blancos, azules, rosados, pero también aparecen las salamandras del fuego, que parecen serpientes, que parecen criaturas con unos ojos chispeantes, ¿sí? Con ojos en forma de llamas y todo su cuerpo, pues realmente nos damos cuenta que son elementales de ese elemento. Y su ubicación está hacia el sur. Entonces a estos elementales ya no se van a mandar con el agua, ya no se mandan con el báculo, con la tierra, sino que a estos elementales se les ordena con una espada y ellos obedecen cuando la persona tiene poder de saber mandarlos, de saber dirigirlos. Hay que tener en cuenta que los elementales de la naturaleza, como el maestro lo dice, son ángeles inocentes, son criaturas inocentes que están en el Edén, que están más allá del bien y del mal, y ellos están cumpliendo pues su misión a través de la evolución de la madre naturaleza en ese proceso de la rueda del samsara. Ahora, ¿qué ocurre? De este punto del sur, con las salamandras, con los dioses del fuego, Agni y Rudra, nos ubicamos hacia el oriente. Y en el oriente, pues podemos detectar nosotros algo fundamental. En el oriente, pues ya aparece el dios del aire y esos dioses del aire que son Pavana y Swara están rigiendo los destinos de los elementales del aire, conocidos como silfos y sifis del aire. Si ustedes investigan, podemos ver en la historia a los famosos silfos, a los famosos silvinos, a los famosos elementales del aire, y esos silfos y sífies que han sido pues, reconocidos desde los griegos y mucho más antes de los griegos, nos damos cuenta que realmente son criaturas que están hacia el oriente de nuestro planeta Tierra, pero ellos viven en todo lo que es el elemento aire. Criaturas invisibles, alargadas, que viven en ese elemento y que mueven todo lo que ellos deseen mover, y más aún cuando, de acuerdo con la ley, tienen que generar un vendaval bien terrible, un huracán, donde se convierte en un remolino espantoso que se lleva todo lo que haya en su camino. Así que ahí vemos nosotros la actividad de ese elemento con sus dioses, y a ellos se les ordena con una pluma de águila, ¿sí? Una pluma de águila es la forma de ordenar a esos elementales en base al funcionalismo de procedimiento de teurgia.
ya que esto no es así que yo ordeno y ellos me obedecen. La persona tiene que tener preparación, la persona tiene que tener cuidado de sus energías sexuales, ser una persona que transmute la energía, ser una persona respetuosa a la vida, respetuosa a los elementales, a los elementos de la naturaleza, ser una persona que está trabajando sobre sí mismo para que los elementales le obedezcan. Y todo de acuerdo a la ley y de acuerdo, pues de hecho, a los dioses que dirigen ese elemento para que ellos permitan que esos elementales operen de acuerdo a los ordenamientos y a aquel mando que nosotros dirigimos o podemos dirigir sobre ellos para que nos obedezcan. Considero que eso queda muy claro, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo fundamental, que en cada punto cardinal, aparte de ordenar y mandar a los elementales, que pronunciar los exorcismos que se corresponden, porque cada uno de esos puntos cardinales tiene un exorcismo particular, que eso es lo que muchos no queremos entender y queremos que los elementales nos obedezcan hacia nuestra propia voluntad, sin la voluntad de otras divinidades, sin la voluntad de una ley, y menos se pronuncia exorcismos, ya que cada elemento de la naturaleza tiene su exorcismo para que los elementales obedezcan. Y por eso vemos que en la tierra aparece el exorcismo de la tierra cuando pues le ordenamos, ¿verdad? Con ese exorcismo de la tierra y vemos grandes resultados, ya que pues el exorcismo de la tierra es fundamental pronunciarlo en cada uno de esos trabajos, así como el exorcismo del agua, el exorcismo del fuego, el exorcismo del aire, y de esa forma los elementales obedecen de una forma más extraordinaria, ¿ok? El nombre de las 12 piedras de la ciudad santa, por los talibanes escondidos por el clavo imán que atraviesa el mundo, yo os conjuro obreros subterráneos de la tierra. Este es el exorcismo que corresponde a la tierra, pero debes ordenar también con el exorcismo que corresponde al agua. En el nombre del Cristo, por el Cristo, fiat firmamento in medium aquarum esse pare aqua sacis quae superius sicut quae inferius et quae inferius sicut quae superius. Ape petranda miracula reinos regis pater et soluna mater. Y ordenamos a los elementales el agua. Si lo hacemos con el fuego, Michael, rey del sol y el rayo, Samael, rey de los volcanes, Anael, príncipe, la luz astral, asistignos, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Nos dirigimos a los dioses elementales del aire. Entonces, Espíritu de Iferebatus superaquas e inspiravi fascinos minis speraculum vitis Michaelus meus atavier servus inus et perluce. Y arbir vulneraitus meus e inspirado espiritivus ailus cuyus se repenaba ego soli voluntate cordis meus. Y así se le ordena a cada punto cardinal, de acuerdo siempre con la voluntad del Padre, en base al trabajo que tú estás realizando con los dioses y elementales. Siempre cada elemento obedece de acuerdo a esa voluntad divina y de acuerdo a la potencia y la fuerza del operador que está trabajando con los elementales de la naturaleza. El maestro Samael siempre nos manda a nosotros a prepararnos y él siempre dice que debemos limpiar el cuerpo, que debemos luchar en guardar la castidad, la santidad y la pureza, y que debemos pues ser muy respetuosos a la vida, ayudar a la vida para que los elementales nos bendigan y los elementales nos ayuden, nos escuchen y nos obedezcan en los procedimientos mágicos, litúrgicos, en los procedimientos esotéricos, en los procedimientos ritualísticos, en los procedimientos de magia elemental, nos obedezcan, ¿sí? Nos acaten, nos atiendan lo que estamos pidiendo o ordenando. De lo contrario, eso ocurre como cuando tú te acercas a una planta de maguey y tú le ordenas a Libit, Lenoninas, Lenonón, que te ayude, pero resulta que ese elemental ni se mueve de la planta, no le hacemos ni cosquillas. ¿Todo por qué? Porque no estamos guardando santidad, porque no estamos guardando castidad, porque no estamos siendo respetuosos con nuestro cuerpo, con la naturaleza. Entonces el elemental, tú le puedes gritar todo un día a ese elemental y no le haces ni cosquilla de que te obedezca. Así que ahí es donde entramos nosotros a entender esto desde la perspectiva gnóstica,
que es fundamental los consejos, las enseñanzas que el maestro Samael da de guardar nuestras energías, de transmutar las energías para que los elementales nos obedezcan. ¿Ok? Ahora vamos un poco más allá, tratando de entender un poco más la filosofía, la sabiduría gnóstica en el campo de la elementoterapia, los elementales. El venerable maestro Samael nos enseña a nosotros que cada uno de nosotros tenemos un intercesor elemental, o tenemos un maestro elemental, o tenemos nosotros, pues de hecho, aquel ser conocido como intercesor elemental que lo formamos nosotros con aquellos principios cuando fuimos elemental de la naturaleza y que hoy lo tenemos como una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Y ese elemental o mago elemental que es parte de nuestra constitución interna, él puede operar por nosotros ante los elementales de la naturaleza y ordenar a los elementales y pedirle a los elementales que nos ayuden. Aquí hay algo fundamental porque ese instructor elemental que contiene toda la sabiduría de ese proceso cuando éramos elementales en proceso evolutivo, dice él que ese instructor elemental ayuda al mago. ¿Y por qué nos ayuda? Porque si nosotros vamos a hacer un trabajo con la salvia, vamos a hacer un trabajo con altamisa, con el maguey, vamos a hacer el trabajo con un naranjo, vamos a hacer el trabajo con cualquier planta, vamos a hacer un trabajo, pues pónganle ustedes, con un guásimo, vamos a hacer un trabajo nosotros con un, por ejemplo, con un marañón, ¿sí? Con cualquier árbol o planta que deseemos trabajar magia elemental. Él dice que uno le pide al Padre, al ser, que ordene al intercesor elemental para que el intercesor elemental sea el que opere con ese elemental realizando el ritual correspondiente, realizando el mantra sagrado, la palabra de rigor, la ceremonia especial de ese elemental. Y nosotros, con la ayuda del intercesor elemental, del maestro elemental, le ordenamos a ese elemental, por ejemplo, del maguey, que opere de una forma, eh, o sea, rigurosa, que opere cristalizando nuestra petición de protección, de defensa, diluyendo cualquier trabajo de magia negra, poniendo en derrota a cualquier enemigo que se considere enemigo de nosotros que nos quiera hacer daño, que lo retire de nuestro camino, que le quite esos malos pensamientos de causarnos daño. Todo esto es posible, pero lo tenemos que hacer utilizando el intercesor elemental, que es un gran aporte, es una gran ayuda para nosotros, ese instructor elemental, porque él conoce los misterios de ese reino. Y si tenemos el mantra, nosotros lo pronunciamos. Por ejemplo, Ibit lenoninas lenonon, ahí lo tenemos. Pero si nosotros no sabemos el mantra del elemental, de la criatura elemental, entonces le pedimos al intercesor elemental que le realice el mantra correspondiente, la palabra de rigor, la ceremonia a ese elemental para que me obedezca, para que me escuche y para que me ayude. ¿Ok? De esa forma comprendemos que todos nosotros tenemos todas las formas y las ayudas posibles para que podamos tener contacto con los elementales de la naturaleza, con los elementales de las plantas, y esos elementales nos puedan obedecer y nos puedan ayudar, ¿verdad? Pero hay algo más interesante. El venerable Samael nos habla a nosotros de cómo hacerle círculos mágicos a las plantas, de cómo pronunciarle mantras sagrados, de cómo pedir al instructor elemental, de cómo pronunciar diferentes oraciones mágicas para que los elementales nos obedezcan. Y ahí es donde les dejo a ustedes la tarea para que estudien las obras del maestro y se den cuenta que todo eso está en sus libros, eso está en sus enseñanzas y nosotros podemos aprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, quienes vamos por este camino, tenemos todas esas opciones en nuestras manos. Lo que pasa es que a veces nos volvemos un poco perezosos,
queremos todo gratis, queremos todo fácil, no hacemos esfuerzos, no tomamos los libros, no lo practicamos, entonces poco evolucionamos, poco avanzamos en este proceso del desarrollo de nuestras capacidades teúrgicas, ¿sí? De nuestras capacidades en la elementoterapia. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro venerable maestro también nos habla de cómo los dioses elementales rigen sectores de nuestro propio cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es un planeta en miniatura. Nosotros somos pues también un cuerpo que está conformado de los 5 elementos y nosotros tenemos a los elementos y elementales de una forma atómica. Como los tenemos en una forma atómica, ustedes pueden ver esa figura. Esa figura que ustedes ven acá es una figura que está ilustrando, pues de hecho, los diferentes sectores que está rigiendo los elementos y elementales en el cuerpo de nosotros. Así que ahorita ya no nos vamos a fijar desde el punto de vista desde el norte, sino que vamos a empezar desde la parte de lo que sería el éter, o la parte donde se ubican los pathways, conocidos como puntas del éter, a nivel de nuestro cuerpo. Pero en este punto lo vamos a ver ya desde el aspecto más atómico, ¿sí? De nuestra constitución humana, ya que los elementales que hemos enumerado hace un momento, de los cuales hemos hablado, lo vemos desde el punto de vista externo, o sea, en los elementos de la naturaleza. Pero como nosotros somos una naturaleza, entonces en esta naturaleza también hay elementos y hay elementales en forma atómica. Vean ustedes lo siguiente. Nos damos cuenta, por ejemplo, que de la coronilla al entrecejo, coronilla, entrecejo, está rigiendo el tattva éter, ¿sí? Pues está rigiendo, perdón, el éter, porque el éter surge en los diferentes tattwas. Y ahí en ese punto tenemos a un dios extraordinario que se denomina Hidra y Sudachiva, predominando los dos para que operen ordenando a mis puntas atómicas la regeneración de mi cerebro, la regeneración de mi mente, la regeneración de mi glándula pineal, de mi glándula hipófisis, ayudándome a todo el sistema neuronal de mi cerebro, a todo ese sistema inalámbrico que viaja por toda mi columna, por toda mi médula espinal, hacia los diferentes chakras de mi cuerpo vital, de mi cuerpo astral, de mi cuerpo mental, y de esa forma generando una regeneración de todos esos circuitos inalámbricos de mi mente y de mi cerebro y de mis neuronas, activando mi glándula pineal y glándula hipófisis. Esas es, de hecho, las características que le corresponden a las puntas del éter, porque las puntas del éter son energía, ¿sí? Son totalmente energía. Ahora, el mantra que le corresponde, como ustedes pueden ver ahí, es el mantra Ja, desde la coronilla al entrecejo. Y ese mantra se pronuncia Ja, de la coronilla al entrecejo y del entrecejo al corazón. Como ustedes ven la imagen, del entrecejo al corazón ya entra a ser partícipe el elemento aire. Y aquí ya tendríamos a Ishwara, dios del aire, Ishwara, rigiendo los destinos de los silfos, ¿sí? O de los sífides en nosotros, de los elementales en forma atómica, silfos y sífides en forma atómica en nuestro cuerpo. El maestro Samael dice que desde el entrecejo al corazón, los elementales del aire particulares de nosotros dan embellecimiento, embellecen y perfeccionan nuestros sentidos físicos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato, embellecen pues de hecho la parte de los senos de la mujer, embellecen el rostro, la mirada, ¿sí? Embellecen ese sector del cuerpo de nosotros y pues de hecho están relacionados con el aire,
están relacionados con el pensamiento, están relacionados con el oxígeno que debe llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo, está relacionado con todo lo que tiene que ver con esas facultades externas de los 5 sentidos en cada uno de nosotros y con el mismo corazón, porque recuerden que el corazón lo rige el elemento aire. Y los yogis indostanes, dice el maestro Samael, conocían profundamente las características del elemento aire y dominaban ese elemento para poder volar sobre los aires, levitar encima de las montañas, atravesar montañas y hacer numerosos prodigios gracias al dominio del elemento aire que se ubica en el corazón hasta el entrecejo. Luego, nos damos cuenta que tiene un mantra, que es el mantra Ya. Aquí hay algo interesante, no sé si lo hayan preguntado, pero cuando yo les estaba hablando sobre la madre naturaleza, nos dábamos cuenta que en la tierra estaba el elemento tierra y el mantra era I-A-O. En el agua aparecía, pues de hecho, el mantra M o la consonante M que la pronunciamos alargando el sonido. Luego veíamos en el fuego que aparece el INRI, ¿sí? Pronunciando INRI, alargando el sonido. Luego el aire, y ahí pronunciábamos pues nosotros el mantra que corresponde a ese elemento. Y ahí se culminaban los diferentes mantras. Pero ya en el cuerpo de nosotros, entonces de la corona al entrecejo es Ja, del entrecejo al corazón es Ya, que es el elemento aire, Ya, velocidad. Y por eso nos gustan las cosas Ya, ¿verdad? Elemento Ya, palabra Ya, mantra Ya. Y del corazón al coxis, pues aquí aparece otro mantra, que es el mantra Ra. Y como es el mantra Ra, que viene mantra de fuego, pues tengan en cuenta ustedes algo importante. Aquí está rigiendo los dioses del fuego en nuestro cuerpo, especialmente el dios, me viene aquí, se me quiere ir en este momento, tenemos en este momento, en ese punto, se me va en este momento al dios Agni, pero especialmente quien rige Rudra, ¿sí? En nuestro cuerpo ya estaría rigiendo Rudra, porque en la naturaleza rige con exclusividad el dios Agni. Y en el cuerpo de nosotros rige Rudra y a las partes atómicas salamandras del fuego. El mantra es Ra y los colores que se van viendo en lo sucesivo del entrecejo a la coronilla es un color negro brillante, pero del entrecejo al corazón es un color azul y del corazón al coxis, a la parte sexual, es un color rojo, ¿sí? El rojo del elemento fuego. Y, de ese punto o de esa zona del cuerpo, pues nos damos cuenta que las salamandras rigen el plexo solar. El plexo solar es un punto de impulso, es un punto de revolución. Y por eso ahí encontramos a un chakra que es el chakra Manipura, y encontramos la telepatía y encontramos nosotros pues el impulso que el ser humano tiene para guerreársela, para lucharla. Y en ese punto o en esa zona pues está rigiendo numerosas vísceras, órganos. Dentro de ellas pues tenemos el páncreas, tenemos el hígado, la vesícula biliar, el estómago, tenemos nosotros pues parte del intestino grueso, intestino delgado, y son zonas exclusivas que dan energía al cuerpo, ¿sí? Para la lucha, para continuar adelante. Que las salamandras del fuego están rigiendo esa zona con exclusividad en nuestro cuerpo, ¿ok? De la parte del coxis o del recto del ano hacia las rodillas, pues ya van a regir otro tipo de elementales y otro dios, ya que pasamos de Rudra con las salamandras, pasamos al elemento agua. Y el agua pues rige desde el coxis, todo lo que sería la parte sexual, hasta las rodillas.
Y aquí tenemos un color que es el color blanco y tenemos un mantra que es el mantra Va. Y ahí tenemos algo fundamental. ¿Por qué? Porque ya ahí aparece pues un Dios que va a regir, ¿verdad? Y ese Dios que va a regir ya no es Varuna, sino que sería Narayana. En nuestro cuerpo, el Dios es Narayana. Y los elementales atómicos es ondinas y nereidas del agua en nuestro cuerpo. En esa forma atómica, ellos trabajan en el proceso del desarrollo de las aguas seminales, del desarrollo del ensémenis, de la producción de los espermas, de la producción del ensémenis o la energía creadora en las vesículas seminales, en el buen funcionalismo de la próstata, del útero en la mujer, en los ovarios, del buen funcionalismo de todo lo que tiene que ver en la zona del sacrocoxis para el despertar del juego sagrado, porque es que aquí hay algo interesante que no se nos puede pasar de vista. Cuando una persona tiene buena conexión con su juego, con su transmutación, ahí está operando las ondinas y nereidas como aguas seminales que son transformadas en vapores crísticos mediante la transmutación. Pero los que purifican, limpian, regeneran los cordones ganglionales, ¿sí? Lo que serían, pues de hecho, los nadis y nuestra columna espinal serían las salamandras del fuego, porque las salamandras deben limpiar con su propio fuego de forma atómica, deben purificar los cordones ganglionales conocidos como Ida y Pingala, los famosos nadis de la transmutación, un nadi que es solar, un nadi que es lunar, y de hecho, pues el centro de toda la columna, que está compuesto de vértebras y de un campo electromagnético o de un canal electromagnético que se denomina susumna. Y la salamandra les corresponde ir limpiando, purificando, drenando, depurando todos esos canales y todo ese camino por donde algún día tendrá que subir la serpiente ígnea de los mágicos poderes, en este caso, de Kundalini. Bien, y las ondinas del agua, pues ellas operan directamente en toda nuestra parte genital y son las que nos ayudan con las salamandras del fuego y los gnomos y pimeos a transformar la energía y luego a fijarla en diferentes sectores de nuestra constitución interna, y ese trabajo lo hacen los gnomos y pimeos. Todo esto es algo maravilloso para que ustedes también lo investiguen, ustedes lo estudien y nos demos cuenta que eso se mueven en energías atómicas, inteligencias atómicas en nuestro cuerpo a medida que vamos luchando por la castidad, la transmutación, la purificación, la regeneración, que nos vamos esforzando en limpiar el cuerpo, en cambiar la forma de pensar, nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestros instintos, modificando nuestra sexualidad hacia una regeneración espiritual. Y todo esto lo hacen los elementales en forma atómica. El mantra del elemento agua en nosotros pues es Va. El color es blanco y rige toda la zona sexual. Recuerden, color blanco por la pureza. De las rodillas, de las rodillas a la planta de los pies, ya entran a ser partícipe otros elementales. Y ahí encontramos la regencia del elemento tierra con su color amarillo y su mantra La. Si en la naturaleza físicamente era I-A-O, en este caso para nosotros es el mantra La. Y ahí está rigiendo pues Brahma, el dios de la tierra en nosotros, y rige pues de hecho los gnomos y pimeos en toda la parte sólida, huesos, tejidos, músculos de nuestro cuerpo. Y esa parte norte de nuestro cuerpo que está hacia los pies, pues realmente es muy clave. ¿Por qué? Porque si ustedes miran de la rodilla a la planta de los pies, tenemos nosotros un chakra en la zona de rodillas y tenemos un chakra en la planta de los pies. Y los dos están relacionados con el instinto de conservación y están relacionados con aquella antena que es nuestra glándula pineal
y que transmite energías a través de la planta de los pies. Pero también nos damos cuenta que el chakra de rodillas es aquel chakra de la conservación y del instinto, de la huida, del escape ante el peligro, y la planta de los pies transmite energía o descarga energía y recibe nuevas energías, pero también es un chakra que está relacionado con el chakra prostático. La planta de los pies tiene un chakra vinculado con la próstata y por eso es que este chakra es limpiado, es purificado a través de aquel ritual que se hace en la Semana Santa, donde hay ese lavatorio de los pies para purificar y limpiar ese chakra y poder ayudar a las personas en su avance en la castidad científica. Todo esto es pues realmente aspectos reales, objetivos, verdaderos, y ese elemento y esos elementales pronuncian o se rigen con el mantra La, pues operan, ¿no? Trabajan los gnomos y primeos en común acuerdo con las ondinas y nereidas de nuestro cuerpo, con las salamandras, con los silfos y pues de hecho con los puntas del éter. Dos hacen un engranaje para que este cuerpo funcione lo mejor posible y la salud se mantenga estable y todos obren de acuerdo a su compromiso de trabajo ante mi naturaleza de ayudar a este cuerpo a funcionar correctamente en todos los niveles. Y ahora, ¿qué les puedo decir? Este tipo de explicación se puede aplicar también en práctica y a nosotros se nos aconseja que podemos, en el momento que vamos a bañar el cuerpo, en el momento que vamos a limpiar el cuerpo con un baño, nosotros nos podemos conectar con las ondinas y nereidas y pedirle que limpien el cuerpo cuando nos echamos el chorro de agua, que nos limpien el cuerpo de cualquier fluido, de cualquier mala energía, que nos ayuden en la castidad, en la santidad, en la pureza. Cuando cogemos el jabón y nos restregamos, nos enjabonamos, ¿sí? Estamos limpiando el cuerpo con jabón. Le pedimos, pues, en ese momento a los gnomos y pimeos que tengan el poder y la gracia de arrancar todo fluido, toda mala energía, toda mala vibración, todo tipo de trabajo, toda enfermedad que esté afectando mis huesos, que esté afectando mi piel, que esté afectando mis músculos, y pronuncio el mantra. En cada uno de ellos debo pronunciar el mantra. De igual forma, cuando me estoy ya quitando el jabón y cojo una toalla para secarme, la debo frotar con fuerza en mi cuerpo para pedirle a las salamandras del fuego que purifiquen mi cuerpo físico, mi cuerpo vital, arrancando todo tipo de fluido, larva, incubos, sucubos, toda fuerza malsana que afecte mi salud, mi vibración, mi energía. Y luego cojo la toalla y la muevo en mi cabeza como soplando para pedirle a los silfos y silbides del aire que me ayuden a controlar la mente, las emociones, los instintos negativos, a vivir el momento, el instante, aquí ahora. Y de esa forma hago un trabajo muy completo, pidiendo a las salamandras del fuego el despertar de mi conciencia en forma atómica en mi propio interior. Eso es un procedimiento que ustedes pueden buscarlo en el internet, busquen los elementales de la naturaleza por el venerable maestro Samael Weor y van a tener una explicación muy amplia. Ahora, este tipo de trabajo es con el interés de ayudarnos, de redimir, regenerar, purificar nuestro cuerpo, de tener cada día mayor impulso, tener cada día mayor ánimo, mayor ganas de trabajar espiritualmente y de esforzarnos pues, cada día a tener una buena relación con la madre naturaleza, con los elementales de las plantas, de los árboles, el trabajo con el agua, cuando vayamos a un río, al mar, cuando vayamos nosotros, por ejemplo, al campo y que podamos hacer una fogata, que podamos enterrarnos en la arena, en la tierra, que podamos nosotros tener contacto con el aire, que pegue en nuestro cuerpo, que pegue en nuestra cabeza. Todo esto es posible. Muchas veces que hemos ido nosotros a un río, a un lago, tenemos ese contacto con ellos aunque no los veamos. ¿Y saben por qué? Porque pronunciamos su mantra, su oración.
Y muchas veces hemos sentido esa presencia de esos elementales cuando decimos, bella, vaya la bella, la elaya bella, bella, vaya la bella, la elaya bella. Y esta es una forma de evocar, llamar a las ondinas y nereidas del agua, como cuando llamamos a las salamandras del fuego, cuando estamos alrededor de una chimenea, alrededor de una llama, de un fuego, ¿sí? Cuando estamos alrededor, pues de hecho, de un fuego encendido, de una fogata, y entonces los llamamos salamandras del fuego, y vemos cómo el fuego chisporretea, cómo las llamas hacen chisporreteos de chispas, de candela, como que nos escuchasen, como que nos atienden nuestro llamado. Y así sucesivamente en el aire, cuando los invocamos en esos vientos y cuando pues de hecho tenemos contacto con la tierra, porque hacemos un hueco en la arena, en la tierra y nos enterramos y nos tapamos con tierra y luego invocamos a los gnomos y pimeos, pronunciamos sus exorcismos, pronunciamos sus mantras y les pedimos la curación de la artritis, del reuma, del problema que estamos sufriendo a nivel de salud, que arranque todo fluido, larva, incubos, subcubos, dragones de nuestro cuerpo y que los desintegre. Y todo esto es posible, todo esto es una realidad, muchachos. Todo esto se hace con la magia elemental, todo esto se hace con los elementales, todo esto se hace con la voluntad de nuestro ser, la ayuda de nuestro ser, con la ayuda de nuestro mago elemental, intercesor elemental, con la ayuda de los dioses elementales de la naturaleza, que si tenemos los méritos nos escuchan, nos asisten y permiten que esos elementales obren su magia, su poder con nuestras peticiones en nosotros y al beneficio de los demás. Espero que haya habido pues una buena conexión, que no haya habido confusiones, que los que no hayan entendido sobre este tema, por favor, estudiar al maestro Samael en sus obras, que no se queden quietos, que investiguemos, que tratemos cada día de comprender más esta doctrina, esta sabiduría, esta ciencia, este conocimiento que es tan grande, tan milenario, tan extraordinario, que solo necesita gente seria, que la estudiemos, que la practiquemos, que la enseñemos a los demás. Y eso pues es lo que quiero pues dar a todos ustedes para que ustedes lo hagan, para que ustedes compartan, para que ustedes lo estudien y lo enseñen a todos los interesados. Todos estamos llamados a esta misión, todos necesitamos cada día aprender más, crecer más, vivir más esta doctrina y conectarnos con la teurgia, con la magia, con la elementoterapia, con la taumaturgia y con todas estas ciencias extraordinarias que nos permiten convertirnos algún día en magos, en verdaderos esoteristas, en verdaderos practicantes, en verdaderos seres que la naturaleza obedece a ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado sus derechos con un trabajo serio y respetuoso. Así que para todos ustedes, de todo corazón, esta conferencia de los elementales de la naturaleza haya servido de corazón. Entendamos nuestra constitución interna con aquella frase que dice, Nócete ixon, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses. Si queremos conocer todo lo que hay afuera, debemos tratar de conocernos a nosotros. Y quien se conoce a sí mismo puede conocer todo lo que hay afuera, porque como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Así que para todos ustedes este tema de todo corazón, si les ha gustado, por favor coloque me gusta para que este tema llegue a más personas, colóquele me gusta, compartan el link de esta conferencia. Si tienen alguna pregunta, vamos a contestarla en este momento con todo el respeto que ustedes se merecen. Y vamos por aquí, nos dice en este momento Andrea Carolina, que desde Colombia nos saluda. Norma Sepúlveda dice, muy buenas tardes, maestro, desde Monterrey, México, saludos para ti. Nuestro amigo Omar dice por aquí, ajá, ¿cómo se llama su gato, profesor?
Ese gatico que estaba por aquí encima ahora que quería salir por televisión, que quería dar parte de la conferencia, se llama Venus, es una gatica. Y nos dice por aquí en este momento también Sofi, dice muy buenas tardes a todos. Dice Eduardo Rodríguez, gran clase de maestro, con todo el gusto, don Eduardo. Dice Alba Rocío, hola, gracias, somos Más Colombia desde Bogotá. Muy buenas tardes para todos. Con todo el gusto, gracias por ubicarte, Alba. Y nos dice Roberto Arevalo, muy buenas tardes hermanos y hermanas, buscadores de la luz y estimado instructor gnóstico, paso inverencial para todos desde Caracas. Bienvenido Roberto. Y Andrea Carolina dice, ¿cómo aprendemos a dirigir los elementales de manera correcta? La manera correcta lo enseña el maestro en su libro Medicina Oculta y Magia Práctica. ¿Ok? Tomemos esa obra y estudiémosla. Rosa Ígnea, Logo Mantras Teurgia. Y nos dice por aquí Raúl Montoya, que hace rato no sabía de Raúl Montoya, daba de vacaciones. Dice por aquí, ellos obedecen a la pluma de águila porque representa el Padre. Ver la pluma de águila tiembla terriblemente los elementales. Claro que los elementales tiemblan con la pluma de águila, pero si la persona es casta, si no es casta, eso no sirve sino para que la miren, ¿ok? Téngalo en cuenta, Raúl. Y nos dice Marta Robles, el exorcismo del aire y agua cuestan más aprender. Sí, cuestan un poquito más aprender porque están en latín y nos toca aprenderlo de memoria. Y nos dice por acá Beatriz Inés, dice, muy buenas tardes, bienvenida Beatriz. Roberto Arevalo dice, es necesario recitar los exorcismos cuando trabajamos a nivel planetario microcósmico, es decir, con nosotros. Bueno, con nosotros, si ustedes quieren, lo pueden recitar, ¿sí? Ordenando a mis propios elementales, a mis propias partículas ígneas, ¿sí? Internas. Pero casi siempre lo usamos más es hacia afuera, cuando trabajamos con los 4 elementos de la naturaleza. Y nos dice por aquí en este momento Ana María Rojo, dice, hola, instructor Edinson, gracias infinitas por sus conferencias muy ilustrativas. Qué bueno, señora, que le haya gustado, doña Ana María. Que doña Ana María hace poquito entró a ser partícipe del grupo de WhatsApp. Y tenemos por aquí también en este momento a Ana, dice por acá, entonces el lavatorio de pies simboliza la castidad científica, no lo sabía. Así es. Hoy en día pues le limpian los pies a cualquiera, ¿no? Escogen con 12 hombres y a eso les hacen, pero eso representa santidad y purificación. Una ayuda para la próstata en nosotros los varones, es una ayuda a la castidad. Y dice por acá en este momento, Omar Alberto dice, hermano, ¿en qué libro puedo encontrar el ritual para consagrar objetos con los 4 elementos? Nosotros dimos una explicación del Vistisofía, el primer capítulo. Ahí el maestro explica cómo consagrar. Así que vete para el primer capítulo, Omar, ahí está. Y nos dice Elia Alcantara, según el signo zodiacal, cada uno está dirigido por un elemental. ¿Cómo influye en nosotros? Claro, nosotros tenemos una planta, un árbol, que es característico de nosotros. O sea que con ese árbol o esa planta podemos hacer muchos trabajos de tipo elemental. A mí me rige, por ejemplo, el abedul, a otro lo rige el pino, a otro lo rige el maguey, a otro lo rige, por ejemplo, la ruda, ¿sí? Así sucesivamente. Cada persona puede operar con ese elemental, la magia elemental. Y nos dice por aquí en este momento María Elena, dice, muy buenas tardes, saludos para todos, bienvenida. Fernando Henao dice, muy buenas tardes, quiero compartir una experiencia dice aquí, una experiencia, en mi balcón hay una penca, siempre la saludo en la mañana, pero un día se me olvidó y ella me hizo sentir su presencia colabor- con un colorcito en mi pierna, un colorcito o un dolorcito, pero bueno, entendemos que eso es verdad.
¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, las investigaciones que han hecho los científicos que no creen en los elementales, pero ellos han comprobado que dentro de esa planta vive alguien. Y ellos hablan de un campo de energía, ellos hablan de vibración, de electricidad entre las células, que es un ser vivo, pero ellos deben llegar al punto de aceptar que dentro de ese cuerpo vive un elemental, vive un alma. Y nos dice por aquí Victoria Chichen, dice por aquí, hola, gracias por tanto. ¿Tiene el enlace del grupo de WhatsApp para poder participar? Sí, en este momento le voy a escribir acá. Usted coloca más 57 313 733 3372. Aquí lo acabo de compartir. Más 57 313 733 3372. Tienes que decir que estás interesada en el grupo de Gnosis para que no nos confundamos. Y nos dice por aquí en este momento Fernando Henao, dice, para un trabajo con los elementales siempre se tiene que ser casto o hay cierta misericordia para la ayuda que se está pidiendo. Sí, muchas veces uno recibe la ayuda, muchas personas reciben la ayuda de sanar su cuerpo, de curarse de enfermedades utilizando las plantas. Hay mucha gente que no sabe de elementales, compra las plantas y reciben la curación. La gracia de Dios es muy grande. Pero en el caso de la elementoterapia, de la teurgia, se necesita cuidar nuestras energías para que los elementales nos obedezcan. Eso es algo fundamental. Y Raúl Montoya dice, sí, sí, hermano, hay que ser casto total. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl, dice aquí, dice que tuvo tiempo fuera y ahora que llegó, bueno, un poco tarde aquí, pero bueno, conectado Raúl, excelente que estés ahí. Y Victoria dice por acá, bien, muchas gracias. Con todo el gusto, Victoria, y a todos nuestros amigos, tengan en cuenta que ya este es el tema número 20. Nos quedan 3 temas para culminar el curso online de primera cámara. Nos queda por estudiar la conferencia Los 4 estados de conciencia, la iniciación, la vida iniciática y la iglesia gnóstica. Y de esa forma culminamos el curso de primera cámara totalmente completo. Les recomiendo a todos los interesados que vuelvan a repetir el curso, que lo vuelvan a ver, que vuelvan a ver las conferencias. Les invito para que compartan estas conferencias a los interesados. Es un curso muy completo, es un curso que realmente muchas personas deberían verlo, conocerlo, estudiarlo, para poder cada día crecer un poco más. Y acérquense ustedes en su país a algún estudio, algún centro, alguna institución, a la iglesia gnóstica. Hay muchos que están siendo muy samaelianos, van por la línea del maestro Samael y enseñan en sus instituciones la doctrina. Ahí está la del maestro Lasmi, está la doctrina, por ejemplo, con el maestro Ben Cancún, con la familia del maestro Samael en México, y hay otras organizaciones que son cumplidoras de los principios gnósticos samaelianos. Especialmente les aconsejo donde enseñen, donde practiquen, donde realicen los 7 rituales gnósticos y la misa. Allá es donde enseñan todo lo más completo a nivel litúrgico y que se hable de la doctrina del maestro Samael y sus obras. Eso es algo fundamental, ¿ok? Y nos dice por aquí María, muchas gracias hermano por esta conferencia. A ti María, dice que llegó un poco tarde, pero la va a volver a ver. Y a todos los que pues han participado en esta tarde, de verdad, muchísimas gracias. Les agradecemos de corazón y nos estaremos viendo el día jueves, ya que tenemos la tercera parte de los estudios de Pistisofía, los misterios de Pistisofía, y viene un tema extraordinario en el tercer capítulo, en la tercera clase, en el tercer video que vamos a realizar, en la tercera conferencia. Va a ser maravilloso, así que no se lo pierdan.
Y posteriormente, el sábado, pues el objetivo es ya ir dándole conclusión a este curso de primera cámara y de luego vendrán numerosas conferencias después de este curso. Así que de verdad, gracias a ustedes por compartir, por hacer parte de este desarrollo, de este curso. Y pues si le ha gustado, colóquele positivamente me gusta para que esto siga llegando a muchas personas. Y gracias, muchas gracias de verdad a todos ustedes por su participación, muchachos. Donde quiera que estén, les deseo lo mejor de lo mejor, unos abrazos gigantescos y nos veremos pues más adelantico. No se nos desconecten, nos vemos el jueves y gracias a ustedes por compartir, por participar. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.